4. La palabra en el escritor Lucas, capítulo 4, 16. Bueno, leemos el escritor Lucas, capítulo 4, verso 16. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el espíritu de el Abba está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos decimos amén? A pregonar libertad a los cautivos. Amén. Y vista a los ciegos. Amén. A poner en libertad a los oprimidos, y decimos amén. A predicar el año agradable del Señor, y decimos amén. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Declaramos: el Eterno bendice su palabra. Amén. Oramos. Amén. Hermano, extiende tus manos al siervo de Dios y repite: Padre, yo te doy gracias por la vida de tu siervo. Declaramos lo que está escrito. Declaramos lo que está escrito. Que el santo bendito es hacia sus ministros, ministros de fuego, ministros de fuego. Hoy declaramos, decretamos que tu siervo ministra tu palabra y quebranta obstáculos, barreras, todo lo que se opone a tu palabra, porque tu palabra es poder y es autoridad. En el nombre de Yahshua HaMashiach, hoy yo creo que el Espíritu Santo habla a mi vida, me ministra, me edifica y me da fuego. Y me da fuego del Dios viviente. Amén. Amén. Aleluya. Bendito eres, Señor. Tome su asiento, hermano, por favor. No hay duda que el Espíritu mueve, el Espíritu guía, el Espíritu enseña, el Ruach HaKodesh recuerda. Amén. El mensaje se llama la alabanza que libera. Repita conmigo: la alabanza que libera. Hemos leído en Lucas 4 acerca de cómo inicia el ministerio de nuestro Señor Yahshua, y él leyendo una profecía de el profeta Isaías, y dice el verso 20, y enrollando el libro lo da al ministro, ¿verdad? Y en el 21 dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Cuando él habla acerca de a lo que él venía, tomando esta profecía de Isaías, está hablando de el mensaje de la palabra, a predicar el año agradable del Señor, verso 19. Leo el último como primero porque la base, el mensaje de la palabra. Amén. La conversión, la libertad del alma. Pero cuando dice buenas nuevas a los pobres, hablando en cuanto a espíritu, en cuanto a una pobreza de injusticia que pueda tener la persona, cuando dice sanar
a los quebrantados de corazón, tristes, afligidos. Cuando dice libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanidad física, poner en libertad a los oprimidos, libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Él está hablando de un ministerio de libertad, aleluya, de un ministerio en el cual la persona tiene que empezar a vivir sin esas ataduras, sin esa carga, sin ese peso que pueda haber en su vida, sin esa opresión. Libertad a los oprimidos, libertad a los cautivos, cautivos por la opresión, cautivos por la depresión, cautivos por la amargura y cautivos por ahí de tantas cosas que todavía hoy en día se puede estar viviendo. La preocupación, se da la noticia de estas pruebas y puede ser que alguien de momento siente hasta un ligero temor o algo de temor o temor fuerte, más si tiene hijas o hijos de esta edad. El hecho es que en medio de los sucesos y en las diferentes maneras en cómo el Eterno nos enseña y nos guía para encontrar la bendición, la solución, encontramos una práctica que en mucho está faltando que nosotros lo practiquemos más que como una práctica, como una vivencia, y esta es la alabanza. Por eso el texto es la alabanza que libera. Al leer aquí esto de cómo el Señor habla de libertad, no es el único medio obvio la alabanza, no, hay muchas maneras, pero en todo tiene que ir la fe, la disposición y la acción, o sea, el vivir de acuerdo a como el Señor enseña. En sí la palabra dice que el Eterno, Yahweh, el Todopoderoso, habita en medio de la alabanza. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos a Hechos, en el capítulo número 16, para basar la enseñanza, el mensaje, en cuanto a los hechos que suceden aquí, que vive, ¿verdad? Parte de la congregación de ese tiempo, los apóstoles. Y está hablando del capítulo 16, es que me trajeron otros lentes, del verso 25 en adelante, o 22, y habla de cómo en la ciudad de Filipos está el apóstol Pedro y empiezan a hablar acerca de la palabra. Mire, aquí, a diferencia nuestro, ya que la ley está hablando de que ya no se ande por ahí predicando en las calles o tocando puertas en este sentido. Llama nuestra atención porque en ese tiempo la ley era la misma. Estaba prohibido hablar, pero había un espíritu de fe, de poder, sobre todo de valentía y de dependencia con el Ruach HaKodesh, que ellos no podían evitarlo, que ellos no podían impedir el hablar, que ellos no podían el impedir ser movidos por el Ruach HaKodesh. No podían, era inevitable. Había un fuego en el corazón de ellos, había una pasión por el mensaje de la palabra, había una entrega por compartir el reino del Eterno. Hoy en día, repito, en mucho hemos estado flojos, en mucho nos está faltando esa enjundia, en mucho del temor a ser criticados, señalados. Y yo le quiero decir algo, se cumple de igual manera en esos tiempos. En esos tiempos eran la minoría, en esos tiempos también lo somos. En esos tiempos siempre estaban en el riesgo de ser atacados, encarcelados, como lo vamos a ver. Y en este tiempo viene a suceder lo mismo. O sea, que de alguna manera nos podemos sentir débiles, tal vez con temores o con miedos,
porque a diferencia de la Iglesia Católica, que todo le permiten a la hora que quiere y cuando quiera. Yo vivo por aquí en Iztacalco y casi cada 15 días están los cuetones, ¡pum! ¡Ah! Y yo no sé cuántos santos celebren, yo nomás veo una iglesia ahí, en la esquinita, luego por acá hay una casa también, pero ahí no hay ningún problema, ahí pueden cerrar las calles a la hora que quieran, pueden lanzar estos cuetotes tremendos y no hay absolutamente ni un solo problema. Porque mexicano culturalmente casi equivale a católico, ¿verdad? Y sabemos también que el gobierno en esa relación fe, en mucho da una tolerancia tremenda y a otro tipo de creencias es una intolerancia. El hecho es que en medio de esa injusticia es en donde tenemos que aprender a depender de la fuerza espiritual, del amor del Padre, y de esta guianza del Espíritu del Eterno para que nos guíe, para que nos haga hablar cuando debe de ser. En este capítulo 16, hablando de Pedro, y cuando llegan a Filipos con el otro discípulo, dice la Escritura el inicio del problema que tuvieron porque fueron presos por andar predicando la palabra, pero también encontramos aquí una guerra espiritual. Hay que entender que todo lo que hacemos a un nivel humano también se está moviendo a un nivel espiritual. Por eso les recomiendo el curso del canal, cómo atacan los demonios a los creyentes, a los cristianos, porque nos confiamos y no nos damos cuenta ni quién nos está atacando, a qué nivel nos están atacando, y en alguien indefenso porque no tiene palabra, alabanza, adoración, oración, fuerza, fe, dependencia, guía del Espíritu Santo, es fácil presa, es obvio. Pero cuando no éramos creyentes no nos dábamos cuenta a quién podía afectarnos, porque más bien estábamos del lado del mal. Ahora como creyentes también es algo muy difícil y da tristeza que con tanta revelación y de tanto que hablamos, no nos demos cuenta también qué tipo de espíritus son, cómo viene el ataque, no sabemos cubrirnos, no sabemos protegernos, peor no sabemos atacar. Y entonces ahí hay cierta debilidad y posiblemente derrotas en lugar de victorias. Dice la Escritura, y aquí encontramos esto que hablaba yo de valor, de fuerza. Aconteció que mientras, en el verso 16 de Hechos, aconteció que mientras íbamos a la oración, iban al tiempo de la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Era una jovencita que tenía un espíritu de adivinación. Sus amos, sus dueños, obvio la tenían pues comprada como esclava, la metieron al ocultismo, a la adivinación, y por medio de este espíritu maligno la utilizaban para darles, por medio de ella, tener dinero. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacían para que la gente creyera que este demonio de adivinación que estaba en la muchacha estaba con ellos, que no había diferencia entre el espíritu demonio de adivinación a ellos como predicadores de la palabra, como apóstoles de la palabra, para que la gente se confundiera y dijera, bueno, la adivinación y los raíces hebreas, cristianos o mesiánicos, es lo mismo, para que dijeran los espiritistas y el cristianismo es lo mismo, o los creyentes y la brujería es lo mismo. Y es lo que trataba de hacer este espíritu malo, de confundir, para que la gente aceptara que también se podía predicar al Altísimo
por medio de la adivinación. Es lo que quería hacer. Y dice que esto lo hacía por muchos días, que iba ahí siempre a donde ellos iban, como diciendo por detrás y gritando, dando voces: estos son los siervos del Altísimo que predican el camino de salvación. Pero entonces dicen que, desagradando a Pablo el apóstol, se vuelve y le dice al Espíritu: te mando en el nombre de Yeshua que salgas de ella. Y en ese mismo momento, en esa misma hora, dice que sale. Pero viendo sus amos que había salido el demonio, ya la esperanza de su ganancia se empieza a perder, y toman a Pablo y al otro siervo llamado Silas y los llevan al foro ante las autoridades. Y ahí empieza algo tremendo. Los presentan a los magistrados y los acusan. Es que estos, siendo judíos, andan alborotando la ciudad, y nosotros que somos romanos quieren cambiar nuestra fe, quieren cambiar nuestras costumbres. Nosotros somos romanos, ellos son judíos. Ellos pretendían tener toda la autoridad, aun cuando estuvieran en tierra de Israel. Es tremendo, ¿no? Pero aquí empieza el por qué unos triunfan, otros no. El por qué unos reciben más rápido la bendición, otros tardan más. El por qué en muchas situaciones sí y por qué en otros no. De que se está jugando con la fe, y hoy sí y mañana no. Y hay una entrega más profunda. De repente se les olvidó, y vienen y no vienen, y leen y no leen, y hay un doble ánimo por ahí, ¿verdad? Hay una fe a medias, una fe de sube, baja, o peor, como columpio, que subo hasta arriba y ¡pium!, me voy hasta abajo, y vuelvo a subir y me voy hasta abajo. Y de alguna manera no se puede mantener ni sostener, pero no es la culpa del Eterno. No es la culpa del Señor, la verdad. Toda la culpa es nuestra, no hay más. Buscamos siempre culpables cuando somos nosotros mismos por no cumplir. Ahora, conforme la Escritura dice en el verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Les rasgan las ropas, era para desnudarlos, y entonces pegarle con varas. Usted sabe lo que duele un varazo, ¿no? Y en la espalda desnuda, el pecho, todo eso. Después de haberles azotado mucho, dice, durante un buen tiempo, y tratamos de entender ese tipo de golpes que les estaba dando, dice, los echaron en la cárcel y los mandaron, dice, por recomendación del carcelero, que los guardase ahí en el lugar más seguro, el cual, al recibir esta orden, dice, los metió en el calabozo de más adentro, el más oscuro. Recordemos que no había luz eléctrica, y que era el más adentro, el más profundo, obvio, el más oscuro. Entonces dice también ahí que, aparte de la condición, les aseguró los pies en el cepo. El cepo era un tipo de, vamos a llamarle atadura. Entonces la persona era como una tabla, tenía un agujero y como una guillotina. Levantaban y caía y estaba la cabeza, estaba toda la tabla y la cabeza, dos agujeros por acá, y metían los brazos, y luego todavía otros dos agujeros abajo, y eran los pies, y encadenados para que no se fueran hacia atrás. Entonces imagínense la tabla, nada más se veía la cabeza, los brazos por fuera y las piernas por fuera, y atrás atados por cadenas. En el calabozo más oscuro, el de más al fondo, quiero entender que también el más frío. Después de que fueron desnudados, después de que fueron golpeados con las varas, vituperados, obvio, humillados, después de que
injustamente, ¿verdad? Los meten a la cárcel. Hermano, cuando nosotros vemos esta condición, azotados, atados, la guerra espiritual estuvo buena, porque sale el espíritu de adivinación, le quita la ganancia a los amos, pero hay otros demonios, hay otros espíritus se asocian. Si está bien, venciste al de adivinación, pero tenemos otros amiguitos, ¿verdad? Y ahora son más fuertes, porque a este ya le diste, pero habemos otros mucho más fuertes. De ahí que hay que entender, no hay que esperarse el ataque de un demonio o un espíritu malo. No, hay que atacarlo nosotros. Hay que decir, me cubro con la sangre del Cordero de Dios, Yeshua HaMashiach, y nadie me va a tocar ni va a tocar a mi familia. Obvio, otra vez lo tengo que repetir, respaldados por la fuerza, el poder de la fe, de la palabra, de la oración, y ahora hablando de la alabanza. Amén. El hecho es que estos hombres, hablando de Pablo y Silas, tenían un espíritu diferente. Tenían un espíritu, repita conmigo, de amor, dígalo, de poder, de dominio propio. El dominio propio que habla de la templanza, que es fruto del Espíritu Santo, que habla de la madurez. Madurez es que hay que hacer lo que hay que hacer, que ya no hay que perder el tiempo, que ya no podemos estar con cosas de niños, porque esto me gusta y esto no. Mire que cada quien es responsable de su destino. En ese tiempo la mayoría de edad era 12 y 13 años. En estos tiempos es a los 18, porque creo que debería de ser a los 13 años por las decisiones tan drásticas. De ahí la gran importancia que nosotros hemos de entender que cada quien determina su destino. Y si nuestro destino es seguir a Yahshua, al Todopoderoso, si nuestro destino es seguirlo a Él, Él va a dirigirnos en el destino de Él para nuestras vidas, o nuestro destino nuestro guiado por Él. ¿Cuántos decimos amén? Esa es la gran diferencia. El que pueda ser una persona fuerte, que en medio de la prueba tiene todo lo necesario para salir adelante. Cuando usted tiene una prueba y viene aquí, ¿cómo canta? Hay quien ni canta. ¿Por qué? Porque trae la carga, la preocupación, el dolor, la herida, la tristeza, y le cuesta trabajo. Mucho trabajo. Si por ahí viene algo de falta de economía, el familiar se enfermó. A mí me gusta mucho repetir lo que dice Pedro: la prueba de fe, la prueba de fuego, como se prueba el oro, que tiene que ser procesado a temperaturas altísimas cuando lo sacan de la mina, para que toda la escoria, como cáscara de nuez, en esas temperaturas tan altas se caiga y quede el oro, el metal precioso en todo su esplendor. Dice, así es vuestra fe, que tiene que ser probada como se prueba el fuego, y hay veces que la prueba es para que se nos caiga la escoria. Amén. La que no quisimos dejar nunca. Cuando hubo bendiciones no nos preocupamos, y muchas veces se nos dijo o vemos consecuencias y no hacemos nada. Entonces tiene que venir a veces la prueba de fuego. Pero luego dice él, y tenéis que ser sometido a diversas pruebas. Cuando parece, como dicen por ahí, que me levanté con el pie izquierdo, y hay escasez, hay enfermedad, hay problema matrimonial, problema familiar, puede ser problema de trabajo y todo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Tenemos que aprender a fortalecernos. Aleluya. Y uno de los medios es la alabanza. Ya dijimos lo que dice la Biblia, que Él habita en medio de la alabanza. Él dice, yo seré vuestro Dios, ahí en Deuteronomio, y ustedes serán mi pueblo, y yo estaré en medio de ustedes. Amén. Él está en medio de nosotros, y cuando alabamos, Él está ahí. Yo otra vez hice parte del circulito un ratito, porque ya después ya lo pararon. Bueno, en cuanto a hombres, y hay que sentir, hay que creer que quien está alabando al Señor, Él está en la fila, está en el circulito,
está haciendo con nosotros las cruzaditas. Cuando dicen amén, eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo está? Por medio de su Espíritu Santo. Venimos cansados, tal vez de mal humor, trabajados, y con todo lo ya que estamos hablando, entonces una forma de desahogarse, de fortalecerse, una manera de encontrar la revelación, de encontrar la bendición, es por medio de la alabanza. Amén. La palabra dice en Hebreos 13, 15, por ahí si estoy mal me corrigen por los lentes, dice que tenemos que realizar nosotros un sacrificio de alabanza. Esta es la palabra clave. Vamos a sacrificar. Vamos a poner en el altar del sacrificio la prueba para que se queme por medio de la alabanza. Cuando decimos amén. Entonces el sacrificio, el animalito que iba a ser sacrificado, lo quemaban. Aquí en esta interpretación, aplicación, hay dos direcciones, ¿verdad? Una, que la prueba, llámese como se llame, yo la vengo y la pongo en el altar del Señor y lo ofrezco como un sacrificio para que se consuma y se desaparezca. Pero va a ser por medio de una fe en alabanza. Me duele, a lo mejor hasta voy a cantar llorando, con dolor en el estómago, presión en el pecho, me duele la cabeza. Pero Padre, yo creo que si tú habitas en medio de la alabanza y la palabra lo dice, voy a hacer este sacrificio, te voy a cantar con todo mi corazón, con toda mi alma, voy a levantar los brazos aunque tal vez me cueste trabajo, pero los voy a levantar, aleluya, y voy a hacer ese sacrificio, voy a hacer este esfuerzo, voy a hacer esta entrega con amor. Ahora, cuando dice la palabra, ya viendo todo esto que les estaba sucediendo y en la posición en la cual se encontraban, vea qué tremendo el verso 25, pero a medianoche, aquí no les importaba el tiempo ni la incomodidad, usted que si una hora se no está acostumbrado, y verá que se va a levantar ahí con unos dolores, hágalo 2 horas, hágalo 3 horas, y ni se levanta, igual se ha dormido ahí todo checo. En esta condición y en esta posición, dice, estaban ¿qué? Orando. Eso significa, repita conmigo, la alabanza y la adoración debe ser en espíritu. ¿Cómo? Orando. Aleluya. Antes de alabar empezaron a orar. Padre, no tengo fuerza, capacidad, fortaleza. Ayúdame para alabar tu nombre. Eran hombres de fuerza, de poder, los habían golpeado, ultrajado, perseguido, estaban atados, pero no se quedaron así, empezaron a orar, empezaron a recibir el fuego y el poder que provoca la oración en el alma y en el espíritu. Amén. Y era medianoche, cansados y con todo lo que les pasó en la celda oscura, fría, dice que estaban orando. Aleluya. ¿Cómo vamos a alabar y orar en espíritu? Y en verdad, dice, cantaban himnos al Eterno. Cuando decimos amén. En espíritu, porque es también por medio de la oración, y en verdad, porque no están aparentando, no se están luciendo, no se están tirando, hincando o levantando las manos, o que los vean por apariencia. No, el que alaba y adora en espíritu y en verdad, lo hace en medio de este tipo de situación que están ellos. Aleluya. La prueba, el dolor, el ataque es el ataque, pero el Eterno sigue siendo el mismo. Amén. Él no va a parar. Hay cantidad de textos de la muerte de judíos de todos esos tiempos
que los mataron de unas formas horribles, quemándolos hasta vivos, y siempre morían, Shema Israel, cantando y alabando. Decían, ¿cuál es tu último deseo? Cuando se los permitían, y era cantar. Aleluya. Y hablaban de que estando en los centros de concentración, y en medio de la voz tan débil que tenían, estaban cantando en esos lugares con kilos, bueno, ya que digo, lo que podían pesar, kilos de menos, falta de alimento y unas situaciones tremendas, y hacían que se movieran se me olvida el nombrecito de los lugares de centros de concentración, ¿cómo le llamaban esos cuartos, no? Entonces los soldados alemanes creían que estaba temblando, porque veían cómo se movía, pero ellos estando en sus cuartos, no temblaba ahí, decían, no es aquí, es allá. De seguro se quieren escapar. Y llegaban para ver si estaban moviendo, querían tirar los cuartos y estaban cantando y eso movía los cuartos. Aleluya. Por lo que dice aquí, que entonces empezaban a cantar y que hubo un terremoto. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos al Eterno y los presos los escuchaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron y quedaron libres del cepo. ¿Cuántos damos gracias al Eterno? Aleluya. Pero es que ellos tuvieron un poder de predicar la palabra, poder de orar, poder de ser adoradores en espíritu, adoradores de alabanza de verdad. Traían palabra porque eran predicadores, amén. Y ellos sabían que ese cepo se podía romper en cualquier momento, porque cuando alguien es atado por los lazos del diablo, llega el que resucitó, el que dejó los lienzos sueltos para dar libertad al cautivo. Amén. Y también cuando nosotros tratamos de entender aquí, es que las puertas, dice, de la prisión se abrieron todas. Hubo el terremoto, entonces las cadenas se rompen, quedan libres del cepo. Dice que las puertas se abrieron. Dice la palabra que las puertas que el Señor abre, nadie las puede cerrar. Amén. Y Él tiene toda la autoridad. Todo lo que esto viene dando por resultado, en medio de la situación en la cual nosotros tratamos de entender para vivirlo, aleluya, para ponerle una práctica adecuada y correcta. Por eso se llama sacrificio de alabanza. Entonces, dice aquí que las cadenas se rompieron y ellos quedaron libres. Verso 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Con qué seguridad? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, alguna linterna, algo así, se precipitó adentro, recuerden, estaba oscuro, y temblando se postó a los pies de Pablo y Silas, y los saca y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, repita conmigo, cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra de el Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y dice que en aquella misma hora de la noche le lavaron las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hablaron del carcelero. Llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído al Eterno. Amén. ¿Qué sucede aquí? Libertad, rompimiento de maldición. Amén. Demostrando una fe tremenda, fuertísima, una fe que sobrepasa lo que no nos imaginamos. ¿Cuál era el propósito del Eterno? Desde que están predicando, echan fuera y vencen al espíritu de adivinación,
que los son golpeados y todo lo que hemos hablado y en la cárcel y en esas condiciones entendemos el propósito. Dice que los presos escuchaban un testimonio también de poder, de fuerza, de ver que aún estando presos estaban libres. Aleluya. Y en medio de todo lo que hemos hablado, lo que hemos visto y lo que hemos comentado de toda esta situación, llegamos a un punto precioso. La verdadera libertad es la salvación. Cuando decimos, estaba más preso el carcelero, cuidando presos, y él siendo libre, que los que estaban presos, Pablo y Silas. Estaba más presa su familia, atados a una condenación, que los mismos que estaban adentro, porque ellos estando atados en el cepo, en la cárcel más oscura, con seguridad y todo, eran más libres que los que estaban fuera. ¿Cuándo decimos amén? Hubo un tiempo en esta iglesia que tuvimos como 2 años y medio un ministerio, y nos repartíamos, íbamos martes, miércoles, jueves y viernes al reclusorio que está en Santa Marta. Aparte íbamos uno que estaba por el norte, uno que está por Xochimilco, y aparte el psiquiátrico de mujeres. Era el ministerio de la congregación, éramos casi 40 todos registrados, y íbamos a predicar sobre una iglesia interna ahí. Y repito, algo tan tremendo, hasta con las mujeres con problemas psiquiátricos, hablando de uno que está por Xochimilco, en la zona de personas presas por problemas de la mente. Fueron experiencias preciosas. Yo recuerdo la primera vez que prediqué y en un auditorio pequeñito ahí, que empezaba a predicar y todos se ofendían, ¿no? Y ya callan y se burlaban, pero pues yo seguía predicando. Y no sé qué sucedió por ahí de momento, que el Señor nos dio más voz, más volumen, no había micrófono, y tuve que decir, se callan ahora y me escuchan, porque la palabra que traigo es del Eterno, y no permito ya que me ofendan ni griten. Y por ahí gritó uno, ay sí, muy acá, ¿no? Muy quiquirimiaos. Y le pegué otro grito, y en el nombre del Señor te callas. Y se callaron, y pude predicar al final, y fue una bendición. Amén. Ahora, son experiencias que uno no espera, como uno no espera también cómo va a actuar el Señor. En algunas ocasiones se acercaba alguien y me decía, y Dios me perdona a mí, yo he violado, he matado, he hecho lo otro, no estoy arrepentido, en cuanto yo salga lo vuelvo a hacer. Y de alguna forma el Señor nos daba palabra, terminaban llorando como niños, ¿verdad? Y tenemos que hacer un seguimiento muy bonito. Amén. De alguna manera son experiencias, vivencias que tuvimos en este tipo de ministerio. Pero hermanos, la primera vez que yo fui a un reclusorio, y esto repito por el tipo de ministerio, hemos estado en el Cerezo de Tijuana, de Ciudad Juárez, cárceles de Estados Unidos, y donde hay mucho latino preso, y está tremendo, no es cualquier cosa en ese sentido el ambiente, liberando gente dentro, que también es muy difícil esas liberaciones. Y de alguna forma, cuando uno recuerda estas vivencias y ve uno la palabra, siempre hay un respaldo de él, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Amén. De ahí que debemos de buscar esta formación de hombres de palabra, de hombres de fuerza, de poder, de fe. Ya no callar nuestra boca, porque si no nos va a decir, pudiste y no lo hiciste. Por eso te mandé a ese lugar, no para decir no puedo, no. Si Él nos manda a un lugar, por difícil que sea, por problemático, es que vamos a poder hacerlo. Por eso nos está mandando ahí, no nos está mandando con personas fáciles, dóciles, que en ocasiones también es así, necesitados y fácil aceptan, no. Pero cuando lo mande con alguien o a un X lugar, o con ciertas personas que puede pensar usted, por la posición y por quienes son, usted no tiene que amedrentarse, porque el Señor siempre pondrá la palabra en su boca, la adecuada, y pondrá el poder adecuado. Amén. Tenemos entonces que buscar
esa presencia hermosa, poderosa del Eterno. Repetimos, la alabanza nos va a llevar a la salvación. Amén. Y la primera vez que fuimos retomando, lloré. Porque cuando llegamos, era el de Santa Marta en ese tiempo. Y cuando se juntaron como 80 varones en una reunión de puros hombres, obvio, porque pues hay separación, yo me impacté cómo alababan al Señor. Qué manera de alabar, puros hombres, pero con unos gritos. Y entonaron un canto que yo no conocía y me hizo llorar. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Y le subían, te agradezco, pero todos con una fuerza, tomados de las manos y llorando, y la levantaban y repetían, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Y el que dirigía decía, y una vez más, te agradezco. Ya estaba yo bañado en lágrimas. ¡Qué libertad! ¡Qué manera de alabar estando presos! Ya, grande. Está la alabanza en el fin, están pajareando con una falta de respeto y de ética. Ya voy a dar órdenes el domingo porque ya por ahí me dicen algunos que está hasta la predicación y están con su aparatito. ¿Y saben qué? Vamos a hacer un recorrido. Y me señalan quién y públicamente le voy a decir, hermano, hermana, con todo respeto, salga y arregle su situación de su teléfono y regrese. Y si no le interesa escuchar palabra de Dios y de no ser causa de vida o de muerte, pues mejor ni regrese y busque otra iglesia. La verdad es que ya no podemos, hermano, no podemos, mucha miel empalaga. Y si permitimos esto, los dos de acá, los cuatro, uno, los cinco, los dos y los de atrás, tenemos mínimo hay 15 telefónicos, ¿verdad? Y es una falta de respeto. No puede ser ya. Amén. Y ¡ay! Los va a correr. Claro. Pues sí. ¿Cómo voy a permitir que alguien que no le importa a Dios, ni su palabra, ni su presencia, esté jugando y perdiendo el tiempo? La verdad es que no. La verdad. ¿Qué haces aquí? Bueno, en el estadio, ¡gol! Perfecto. Es más, si no gritas gol, estás loco. Imagínense, está ahí. ¡Ah! Metió un gol a la América. ¿Y tú a quién le vas? A la América. Estás loco, metió un gol. Y llegan aquí. ¡A su nombre! Gloria. ¿Quién vive? Yo sí vivo. Amén. Hay un testimonio, con este terminamos, de un corito muy, muy viejito. Yo también cuando lo escuché me quedé impactado. Este testimonio lo de un carcelero o uno encargado de las crujías. Dice que había un preso que siempre estaba cantando, hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero ya lo tenía harto y que lo amenazó y le dijo, si no te callas, te voy a cortar las manos, porque él cantaba y le alababa al Señor, y obvio con la lengua, con la boca.
Pero como él seguía cantando, hay un momento en que le manda a cortar la lengua. Cuando él se recupera, obvio ya no hablaba, no podía hablar, pero él seguía alabando. Si no te callas, te manda a cortar las manos. Y no paró, y le cortan las manos. Entonces, él seguía y hacía ruido con los pies, alabándole con los pies. Y si no dejas de alabarle o de estar cantando con los pies, te voy a cortar los pies. Y él siguió y le cortaron los pies. Entonces, sin pies, sin manos, sin lengua, él se movía en sus muñones, ¿cómo le llaman? Como queda por ahí. Y medio sentado se caía como podía, se volvía a subir a su catre y todo, y se acostaba y se movía y seguía alabando al Señor. Finalmente se muere alabando y el carcelero se convierte y escribe un corito. Yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz, yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz. Y después le pone otra frase, como le cortó la lengua y se había inspirado en él el Espíritu Santo para que él se convirtiera. Yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo te alabo con mis palmas, y si me faltan las palmas, yo te alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma, y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Denle aplauso al Señor. Aleluya. Repita conmigo: Padre, perdóname por las veces que no te he alabado con todo mi corazón. Ayúdame, Señor, a que se rompa toda atadura, todo cepo, se rompan las cadenas, y en medio de las pruebas te demuestre mi amor, entendiendo que la alabanza baja la bendición, da salvación, da libertad, da sanidad. Gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre. Amén, 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 amén. De la plaza al Eterno. Aleluya, aleluya. A lo mejor alguien no lo ha vivido por aquí. Se vino un derramamiento muy bonito. ¿Cuándo fue? El jueves. Domingo, jueves. Y de ahí se dijo que se ministraría, bueno, hubo salida ese jueves como parte de Jueves del Poder. Después se dijo que se iba a ungir con aceite. El cuerno el próximo miércoles, ayer, para que quienes no hubieran sanado, sí va a ser otra vez esa perseverancia de fe. Bueno, ayer estuvo precioso. El jueves usted puede ver ahí el culto en el canal. Y ahí estuvo muy bonito también. Bueno, en medio de esta prueba de Odalis, que desaparece de casa y todo eso, el grupo de mujeres han estado encadenadas orando, ya son 2 días, 2 noches. Pero hay algo importante, y por favor, no sé si se grabó la oración antes de... yo lo digo no por mí, y no lo vaya a tomar así por el amor del Eterno. Pero se dijo, Odalis va a regresar, como siempre que hemos orado por los que han secuestrado y han regresado. ¿Quién recuerda eso? Entre el mensaje de libertad, aleluya, entre el mensaje de que Él vino a libertar a los cautivos, a dar apertura de cárcel,
Aleluya. Y yo este corito de te alabo y que se abre y da libertad, no lo tenía tampoco en mente. Hermanos, no podemos estar viviendo bajo coincidencias. Creo que el Señor está en este momento confirmando la palabra. Aleluya. Hay que creer que tenemos a Fernanda, hay que creer que sale libre Jesús y hay que seguir dando testimonio para la gloria del Padre. Y venga ese aplauso, esa ofrenda. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén, hermano. Nada, pues.